Estamos de nuevo con ustedes, amigos, y les estoy hablando de la Carta Astral de Venezuela a petición de ustedes que en los cuadritos de comentario me estaban preguntando, y bueno, ¿dónde está la Carta Astral de Venezuela? ¿Por qué no habla de las predicciones de Venezuela? Yo les enseñé en el segmento anterior cuáles son los gráficos en los que yo me baso para hacer este estudio astrológico. Pero lo astrológico hay que compararlo también con la realidad. Vamos a aproximarnos a la verdad, lo más que podamos, ¿verdad? Vamos a ser científicos, vamos a hacerlo con dialéctica. Y además de ser astrólogo, yo estudié en la Universidad de Carabobo, en Valencia, un posgrado en enseñanza de la geografía, pero básicamente una especialidad que se basa en la geohistoria. La geohistoria se trata que el mapa de una región es la forma, pero la historia de esa región es el contenido del mapa. Y yo hice un estudio porque a mí me preocupaba los índices de violencia del estado Carabobo, me preocupaba en mi ciudad, que cada vez se estaban incrementando mucho más los indicadores de asesinatos, los indicadores de crímenes. Entonces pensé que era interesante ver qué es lo que estaba pasando con respecto a la violencia. Y esto encontré algo muy interesante cuando lo comparamos con las cartas astrales de Venezuela. Bueno, la carta astral es una sola. La carta astral de Venezuela tiene otros horóscopos en donde uno analiza cómo los planetas van influyendo año a año. Y vemos que hay una secuencia de años, ¿verdad? En los últimos 30 años, el país venía como con una influencia de los planetas bastante homogénea, pero desde el año 97 empiezan a haber unos indicadores que marcan mucha atención. Las personas que tienen 40, 50, 60 años se dan cuenta de esto, lo han visto. Yo no estoy hablando nada por ningún tipo de tendencia política, ni para favorecer a unos o a otros, no. Las personas que ya tienen cierta edad, esto lo han visto este desarrollo. ¿Y qué es lo que dicen las estadísticas? Porque no es solamente lo que uno opina, hay algo bien científico que son los números que nos demuestran los estudiosos y las personas que están observando la crisis social que hay en Venezuela ahorita. Este es un trabajo universitario que yo hice. Problemática urbana, la delincuencia en el estado Carabobo. Entonces aquí vemos, primero que nada, una muestra de imagen satelital de la ciudad. Aquí tenemos la ciudad, esto es la ciudad de Valencia. Vemos los conglomerados urbanos, esto es una foto satélite. A un lado pueden ver el lago de Valencia, una parte del lago, y ahí se ve dónde está el desarrollo urbano, la expansión de lo que sería la ciudad en este momento. Después vemos otro mapa en donde se muestran las vialidades, ¿verdad? Esto es de Google Maps. Entonces aquí ven la autopista regional del centro, donde se encuentra la avenida Bolívar, bueno, todo lo que conecta esta ciudad con el resto del país. ¿Por qué es interesante el caso de Carabobo? Porque Carabobo viene a ser una pequeña parte de toda Venezuela y lo que está pasando en Carabobo está pasando en el país completo. Pero yo no me puedo poner a estudiar el país completo, ¿verdad? Porque imagínense, si estoy haciendo un trabajo para una materia en la universidad, ustedes saben que eso es mucho tiempo. No me va a dar tiempo de cumplir con las expectativas de mi profesor. Entonces yo me basé nada más en Carabobo. Aquí están las estadísticas de cómo ha sido el crecimiento poblacional. Aquí vemos en diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden ver cómo se ha visto un incremento de la población, una explosión demográfica demasiado acelerada. Entonces, ahí están los diferentes estados. Vemos Carabobo, que está entre los últimos lugares de crecimiento. Vemos Amazonas, donde el crecimiento ha sido superior con respecto a natalidad y mortalidad, es decir, que nace más gente de la que muere, ¿verdad? Después vemos acá el crecimiento en base a los años, ¿verdad? Vemos cómo había menos de 50.000 personas en los 1850 y después cómo viene subiendo la tasa de natalidad y de la explosión demográfica en la ciudad de Valencia. Bueno, saquen la cuenta que para la época de Gómez había nada más 3 millones de habitantes en toda Venezuela y ahorita hay más de 30 millones. Estamos hablando de un proceso de 100 años. Aquí vemos también, esto es importante para las personas que quieran hacer un análisis, si es que consiguen los datos, porque el gobierno chavista los esconde, el gobierno chavista no deja que los particulares tengan información, que tengan acceso a este tipo de datos, para que no hagan este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces aquí vemos cuando hay alta natalidad, alta mortalidad, baja natalidad, alta, bueno, eso influye mucho en si una población está creciendo o no está creciendo. Entonces Carabobo se encuentra aquí en un área intermedia, baja natalidad y baja mortalidad.
Falcón es el único estado en donde para el 2010, que fue cuando hice este estudio, había una alta natalidad y baja mortalidad, y eso es una tendencia que la población está creciendo en Falcón. En cambio, en Carabobo, en ese momento estaba como congelada. No estaba naciendo tanta gente, tampoco estaba muriendo tanta, ¿no? Eso es de acuerdo a esas estadísticas de ese año. Entonces aquí vemos también lo que son las expansiones urbanas, en el siguiente gráfico. En donde está en rojo es donde se funda la ciudad. Vemos la primera expansión de la ciudad entre 1870 y 1940, después entre 1941 y 1971, y la última expansión entre 1971 y 1990. La última expansión, que está como en un tono rojo, un tono marrón rojizo, representa, en muchos casos, son viviendas improvisadas, porque antes había planificación urbana. Hasta los gobiernos de los 90 hubo planificación urbana y se tenían que hacer un permiso y todo, la gente no podía construir en pendiente, entonces ahora tú ves que hay deslaves, las casas se caen porque son viviendas improvisadas, lo que llaman los ranchos, ¿no? Y aquí vemos cómo la concentración de la población urbana ha estado mucho en la zona del municipio Miguel Peña, en Valencia, y aquí es donde vamos a la parte interesante, porque aquí es donde yo comparo la carta astral de Venezuela con el crecimiento poblacional y lo que está pasando culturalmente en la educación del país. El karma de Venezuela es la educación. Entonces, si ustedes se fijan bien aquí, la parte sur de Valencia, aquí no estamos hablando del estado de Carabobo, sino la ciudad de Valencia como gran ciudad con varios municipios. Aquí esta franja roja es donde se desarrollan los barrios, pero de una manera acelerada. Después vemos otro gráfico que es donde se desarrollan zonas urbanas y lo que se denomina en dialéctica como la zona de inversión de capitales. Yo la puse como en un tono amarillo, ¿verdad? Entonces es donde vemos los grandes edificios, centros comerciales, las mejores casas, la zona pudiente, donde viven los ricos, como dicen así en la jerga criolla, ¿verdad? Aquí es donde está toda la riqueza, los mejores lugares, los mejores carros, la inversión de capital, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto que en esta parte, la zona sur, es donde están los barrios, que es donde vive la gente humilde y la parte en donde están las personas que sería como la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, se supone, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que sigue creciendo la población de una manera acelerada. Los profesores, los maestros, sean sinceros y honestos consigo mismos, sobre todo los chavistas, para que reconozcan que todo el tiempo hay niñas embarazadas en el salón de clase, entre cuarto y quinto año las niñas están embarazadas. También tenemos que nos enteramos frecuentemente que si mataron al papá de uno, que si le dieron un tiro a la mamá, que si le cayeron a golpe. Yo trabajé en escuelas rurales y en escuelas de los barrios y frecuentemente llegaban las madres con los ojos morados, golpeadas, porque hay mucha violencia doméstica. Y eso es frecuente, y ustedes que son maestros en las escuelas de los barrios saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y otra cosa que vemos acá, que yo creo que es alarmante, es que en un proceso de 30 años hay una cultura de sexo irresponsable entre los adolescentes y los jóvenes. Las niñas salen embarazadas entre los 12 y los 17 años, bebés que terminan cuidando a los abuelos, ¿verdad? Los niños no se hacen responsables, los adolescentes, los varones no se hacen responsables de esos niños, son madres solteras. Esto está pasando y eso permite el crecimiento de los barrios, de las zonas de escasos recursos, convirtiendo los alrededores de la ciudad en cinturones de miseria, lo que llaman los cinturones de miseria. Entonces yo quiero que vean bien en este gráfico, lo que está en amarillo es donde está la zona seleccionada del sistema capitalismo, que es donde está la mayor inversión de dinero, de capital. Después vemos la zona de la ciudad, en donde se encuentran las grandes urbanizaciones, las mejores casas, todo lo que es la parte en donde vive la gente que tiene mejores condiciones económicas, ¿verdad? Y la parte roja es lo que se llama en términos de geografía la zona marginada, la zona residual, que es donde se desarrollan los barrios. Entonces imagínate la proporción de población de gente pobre con respecto a gente que tiene mejores condiciones económicas. Esto está pasando simultáneamente cuando Chávez está introduciendo un discurso en el que las personas se hacen más agresivas y más violentas, un discurso que habla de lucha de clases, pero una lucha totalmente desventajosa para las personas que tienen mayor capital y que tienen mejores condiciones económicas. Entonces, ¿por qué el karma de Venezuela es la cultura? Porque hablábamos de los gobiernos, las autocracias dictatoriales.
Entonces vemos que esa situación de cultura hace que el venezolano se desvirtúe, se distorsione lo que debería ser su meta cultural. La meta cultural del venezolano es el chiste, el humor. El norteamericano no. La meta cultural de un norteamericano es la seriedad, el respeto. Tú a un norteamericano no le puedes venir con un chiste, no te entiende. En cambio, el venezolano, tú le das puro chiste, tú ves a los gobernantes que salen bailándose, chiste, chiste, chiste. Eso es una forma de hacer que la cultura permanezca baja, que realmente la persona no evolucione. Y el peor de todas las cosas es que este tipo de cultura crea lo que se llaman infraculturas, como viene a ser la parte de los malandros, lo que viene a ser lo que yo llamo la infracultura malandra, que es como que ellos tienen su propio código de ética, sus propios valores, su propia forma de pensar, y es lo que está perjudicando a todo el país. Entonces se ve simultáneamente en los horóscopos de Venezuela, en los últimos 30 años, una descomposición cultural, porque la población está creciendo. El promedio de edad del venezolano es de 19 años. Toda esta es una generación nueva que crece con una cultura de malandro, que crece con una cultura pensando en que ellos nunca van a tener la posibilidad de comprarse un carro, entonces se lo tienen que robar. Claro, si tuviésemos un gobierno con personas que tuviesen un sentido democrático de igualdad de oportunidades para todos, de generar empleos, los jóvenes no pensarían así. Anda a decirle a toda la juventud que tiene este tipo de distorsión. Si yo te doy un trabajo honrado, haciendo algo que a ti te guste hacer, desarrollando tu talento, si eres buen basquetbolista y yo te digo que con el básquet tú vas a ganar, si eres buen beisbolista y eres bueno como beisbolista y yo te digo que tú vas a ganar mucho dinero y que vas a vivir bien, como viven los ricos, claro que lo aceptarían. Y ese es el problema que estamos viendo acá en la comparación de la astrología y la cultura venezolana con respecto a la situación social. Bueno, amigos, este es un tema muy profundo, muy complejo. Yo solamente les quiero mostrar algo que incentive la investigación. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo de este segmento y no me va a quedar sin darles su horóscopo, así que lo voy a dejar para el próximo segmento, no se lo pierdan. Ahí les voy a decir qué tiene el tarot para cada uno de ustedes en su signo.